Éxitos. Son las 7:15 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:15 de la mañana. En la participación ciudadana en un proceso electoral como el que se avecina, en todos, pero como el que se avecina, el del 28 de julio, es fundamental en una sociedad democrática. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Habrá escuchado más de una ocasión que los derechos están en la medida en que se ejercen. Pues estar escrito, pero es letra muerta si usted no busca al menos ejercerlo. En una elección los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir sí a representantes y a través de ellos influir en esas políticas públicas que cambien su entorno y fortalezcan además el sistema político. El 28, ya lo sabemos, la elección presidencial, nos separan de ella 47 días a partir de hoy. Y bueno, queremos hablar de lo que podemos hacer, porque la elección no es solamente votar. ¿Qué más debemos y podemos hacer? Por eso hemos invitado a Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, Griselda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Ex rectora suplente. Ex rectora, sí, efectivamente. Faltó el ex, que es importante. Importante, sí. Importante. La importancia del voto. Quisiera comenzar por allí, del voto en una presidencial y además del voto en una presidencial como esta el 28 de julio. Mira, muy importante que hagas el énfasis de la diferencia y yo creo que hay que ver las particularidades en las que del proceso electoral al que estamos aproximándonos. No es un proceso electoral normal, tradicional, no es una competencia regular como podría haber en otros países. Estamos en un país primero con una situación, una crisis muy grave, crisis de servicios, una emergencia humanitaria compleja que se atraviesa en todo el país, que es una crisis de salud, económica, política, social, pero además tenemos un conflicto político que es el que está en la base de esa crisis. Y justamente estamos en una elección presidencial que tiene un marco que se lo da un acuerdo de Barbados. Un acuerdo que se firmó entre los protagonistas de ese conflicto y que justamente nos daba a los venezolanos ciertas garantías y condiciones de que ese proceso electoral iba a poder avanzar con cierta regularidad, con unas condiciones que nos permitieran ir con confianza a ese proceso electoral y saber que nuestro voto iba a servir para elegir y para cambiar los destinos del país, que es lo que se está pidiendo. Claro. Yo creo que lo otro que es importante decir y que hemos aprendido los venezolanos es que estamos en un contexto que no es democrático, esa es una realidad que la tenemos también, pero a pesar de eso entendimos que nuestra participación sirve para cambiar de forma pacífica esa realidad que nos está afectando. Y yo creo que hoy, cuando vemos que no solamente tenemos una clase política, una dirigencia política de oposición que se suma y que se compromete con la ruta electoral, pero también tenemos un país que está despertando, Román, y eso lo estamos viendo en cada rincón del país, la esperanza está despertando, y ese retorno al voto y a la ruta electoral es importante cuidarlo y guardar y salvaguardarlo. Aunque algunos todavía faltan por despertar, porque lamentablemente leíamos hace 10 días, no más que eso, que 30% de los jóvenes usevistas no están inscriptos, y no están inscriptos no por un tema de registro electoral o por los obstáculos que tuvieron, no, es porque sienten que están excluidos. Luego sabemos que posterior a la elección, el que vota y el que no, igualmente se va a quejar, y uno dice, bueno, quéjese, tiene todo su derecho a quejarse, vote o no, pero vote, por lo menos hágalo primero, vote. ¿Qué podemos hacer hoy? No hablemos todavía del 28, ¿qué podemos hacer? Primero, revisar si somos miembros de mesa, ¿no? Creo Mira, 47 días, dice, y sí, ciertamente, quedan apenas 47 días. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que no está informando, que no está actuando de manera transparente, no está notificándole a los electores si fueron sorteados como miembros de mesa. Yo creo que una de las cosas que hay que entender cuando hablamos de participación ciudadana, y en la cobertura es importante entenderlo, siempre se le da como mucha relevancia a los actores políticos, a los actores institucionales, y la verdad es que los procesos electorales son de los ciudadanos, claro. Es de la gente, Claro. y lo que estamos viendo hoy en Venezuela es que es la gente la que está apoderándose de ese proceso electoral. ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, conocer primero nuestros derechos, porque como bien tú lo decías, para poder ejercer los derechos hay que conocerlos. Entonces, si usted no sabe que usted fue
elegido como miembro de mesa, Ujú. si fue sorteado como miembro de mesa, miembro de junta regional electoral, pues usted mal puede ir a ejercer ese derecho y asumir ese rol que le toca. Entonces yo creo que revisar ese registro electoral que ya está publicado el definitivo, aunque el CNE no lo ha dicho tampoco de manera pública y notoria, no ha usado los medios para decirlo. Y yo creo que cuando tú decías lo de los jóvenes que todavía no se Ujú. han entusiasmado, que hay Ujú. gente todavía, es cierto, Ujú. pero también tenemos que entender que hay una realidad del país que está controlado, que hay muchos medios en donde no está sucediendo esto que vemos en algunas redes, también la mitad de la población es la que tiene acceso a redes sociales. Esa es una realidad. Sí. Entonces, Mm. caramba, que a pesar de eso, el boca a boca, la gente se esté informando, que se esté entusiasmando, bueno, hay que entender también que el proceso de reconstrucción democrática no es rápido Ujú. y la gente lo sabe. Esto es un elemento, Ujú. este proceso electoral es un elemento, es un paso en un proceso que va a ser largo, pero que nos exige compromisos y participación. La primera, revisarse. Revise si usted lo migraron, porque también eso pasa, que lo migran de centro electoral. Revise si el centro electoral donde usted vota es el mismo de antes, porque hubo cierres de centro, hubo Sí, se llama cambios en el igual. catastro. Y hubo cambios en el catastro Sí. porque a veces las escuelas no funcionan, porque las tuvieron que cambiar los nombres. Ujú. Bueno, revise dónde es que usted vota, revise también si usted fue escogido miembro de mesa o miembro de junta. Luego capacítese. Y si usted también, ese boca a boca sirve para que usted le diga a otras personas, a otros ciudadanos, que revise sus datos y que además luego se capacite como miembro de mesa, si fue escogido como tal, es importante. ¿De qué otra forma puedes participar? Mira, como observador. Nosotros en la Red Electoral Ciudadana, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, CEPAS y Voto Joven, desde 2016 tenemos una red electoral ciudadana y hacemos observación de entorno Ujú. y observación de que se cumplan los derechos humanos en el marco de los procesos electorales. También están los observadores nacionales y yo creo que eso es importante y siempre lo voy a decir. Mira, en Venezuela la observación electoral nacional es estupenda, excelente, profesional, cumple con los estándares y muy poco hablamos de ello. Y esa gente tiene un despliegue a nivel Sí. nacional, necesita voluntarios y yo creo que es importante ponerse a la orden de esos grupos de observación y estar allí presentes y atentos para poder observar y ser testigo también de Ujú. ese proceso electoral que nos viene. Estamos conversando con Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Participar, insisto en lo que decía al inicio, no es solo votar. Ujú. Eh, Puede que tenga que ser miembro de mesa, si toca, ojalá sea testigo, es echar una mano. Y en el echar una mano ayer se me ocurrían varias cosas, Ujú. Griselda. Yo decía, bueno, si tengo carro, puedo movilizar a gente que no esté en capacidad de llegar por sus propios medios al centro. Puedo llevar al momento de votar, antes o después, algún refrigerio, algo, lo que fuera, una galleta, agua. Puedo informar al vecino que está perdido ese día y no haya cómo hacer, que no sabe siquiera cómo votar. Puedo convencer hoy al que todavía no esté ganado a la idea de participar. Puedo ese día, el 28, replicar información veraz. ¿Qué más puedo hacer de cara al 28? Mira, yo creo que ahí una de las cosas que estamos viendo que ya las comunidades organizadas lo están haciendo, los grupos de vecinos, están incluso informándose de cómo votar, están conociendo el Ujú. tarjetón, están revisando el tarjetón, están explicándole a la gente Ujú. cómo se vota y cómo se usa la máquina. Porque otra de las cosas que también hay que recordar es que venimos de años 2017, 18, 20, fueron años donde no hubo Ujú. participación, donde la abstención marcó la ruta electoral y afectó ciertamente lo que fue esa Ujú. participación. Y bueno, mucha gente no conoce esta máquina, no conoce cómo se vota y pues tampoco conocen el tarjetón. Entonces, eso es parte de lo que están haciendo las comunidades. Incluso yo he visto cosas bellísimas, Román, Ujú. donde la gente imprime el tarjetón, lo imprimen, lo sacan copias y lo distribuyen. O sea, las comunidades organizadas están funcionando. Por supuesto, esto que dices tú Ujú. de colaborar, de ayudar, cada quien desde su espacio. Eso. Si lo puede hacer de manera individual, si lo puede hacer de manera colectiva, pues esas son las formas de comunicarse, de dar información. Y tú dijiste algo muy importante, que es cómo nosotros damos a conocer a esos grupos y a esas iniciativas que están combatiendo la desinformación y que son varios. Sí. O sea, son varios. Tenemos cazadores de fake news, Ujú. tenemos a Efecto Cocuyo, que lanzó un chatbot este Ujú. fin de semana. O sea, tenemos muchas maneras de conocer esas informaciones tendenciosas y que siguen Sí. agendas particulares. Entonces, también
ayudar a difundir esas iniciativas, yo creo que es importante para todos los ciudadanos. De hecho, a eso dedicamos el lunes de la semana pasada, nuestra sección de tecnología eh, eh, e innovación. Lo tuvimos con la gente de Voto Joven y nos dejó una cantidad de herramientas tremendas por varias vías, por varias redes sociales. ¿Cómo ve en general, ya más allá de lo que podemos hacer cada uno individualmente, este proceso, en esta campaña que oficial o no, pues ya arrancó hace mucho tiempo, ¿no? Y que están en la calle los candidatos? ¿Cómo lo ve? Mira, lo decía al inicio, yo creo que esto no podemos juzgar el proceso, este proceso electoral con una vara normal y Ujú. regular. Yo creo que una de las cosas que aprendimos los venezolanos es es que nuestra participación es determinante en un proceso electoral como este que no está teniendo las condiciones. Ya estamos viendo cómo ese acuerdo de Barbados ha sido socavado, ha sido vapuleado, por decirlo menos. Y sin embargo, a pesar de que no tenemos garantías, a pesar de que hay desconfianza, a pesar de que no tenemos información, tú ves cómo un país se está despertando. Y yo creo que una de las cosas que hay que reconocer, Román, Ujú. es que los venezolanos somos profundamente democráticos, somos pacíficos y nos gusta votar. Y nosotros estamos diciendo hoy al mundo entero, mira, queremos votar y queremos una elección para decidir el destino que debe tener nuestro país. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Hoy tenemos una realidad que no habíamos tenido en muchísimos años. Tenemos además una oposición democrática que permite que esa gente que quiera un cambio político y que lo quiera por la vía pacífica tenga ese anclaje a la posibilidad democrática. Y yo creo que eso es una realidad que muchos no están viendo, que nos toca decir y que nos toca además reconocer y acompañar. O sea, yo creo que este es un proceso que estamos construyendo los venezolanos con un acompañamiento y con una mirada internacional que agradecemos, porque yo creo que tampoco podemos dejar de reconocer que en este conflicto tan grave, que Ujú. además que tiene ya 25 años el país sumido en este conflicto, pues como nosotros los venezolanos somos los que a través del voto vamos a emitir ese cambio. Un cambio que va a comenzar, que va a ser un viraje. Y yo creo que la gente tiene conciencia de eso. La democracia no se logra ni se construye en 2 días, pero estamos empezando en un proceso que lo marca este 2024 con la elección presidencial, pero también hay que recordar que Así 2025, es, Román, así es, tenemos también elecciones así es. pautadas en nuestro calendario, que donde están las elecciones parlamentarias, las elecciones regionales y locales. Entonces es todo el aparataje de autoridades que puedan ser electas por el voto van a ser renovadas. Entonces, tener esa conciencia, saber que eso nos viene, prepararnos, conocer nuestros derechos, es parte de lo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Y ya llegando al final, es Griselda Colina que nos acompaña a esta frase suya: al venezolano le gusta votar. Los encuestadores suelen colocarle un asterisco. Mm. Al venezolano le gusta votar si entiende que su voto cuenta. ¿Están dadas las condiciones para que yo sienta que mi voto sí va a contar el 28? Mira, si hablamos de condiciones y garantías electorales técnicamente, Ujú. pues por supuesto no las tenemos. No las tenemos. Yo creo que si vemos la última elección que fue la de 2021, que marcó el retorno de los venezolanos y de la oposición política también a la ruta electoral, bueno, estamos en peores condiciones que en 2021. Sin embargo, Ujú. y aunque no dejamos de exigir que esas condiciones se den y que las garantías se sigan dando y que nosotros, todos los venezolanos, todas y todos los venezolanos, podamos ejercer ese derecho al voto en libertad y con condiciones que nos permitan luego decir, bueno, ese voto sí valió. Yo creo que entendemos eso, entendemos que la participación, la peor condición es no participar. Ujú. Ujú. Participar activamente y, como dices tú, participar más allá del voto, no solamente es votando. Y yo creo que ahí también el día de la elección hay que recordarle a los ciudadanos que hay una auditoría que se hace ese día, que es la auditoría en caliente, la auditoría ciudadana, de verificación ciudadana. Es importante que la gente sepa de qué se trata esa auditoría, porque esa auditoría está hecha para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan estar allí ese día de la elección, luego que se hace el escrutinio, que puedan verificar que los números que están en las actas de votación coinciden con los que están en las cajas, con los comprobantes de voto, y eso es importante que la gente lo sepa. Y además, una de las cosas que, mira, además mucha gente no lo sabe porque 2021 eso fue un proceso muy particular y yo creo que no se han dicho muchas de las cosas que se lograron y que se avanzaron en 2021 desde el punto de vista técnico, además de las auditorías,
Y es que esa acta de votación tiene un código QR que cualquier persona le puede tomar una foto y puede tener allí los datos en su teléfono. Esas son formas de verificación, son formas de generar confianza, porque yo creo que lo peor que nos puede pasar y la peor estrategia que puede avanzar en este camino contra la Ujú. elección es la desconfianza, es la desmotivación, es la desesperanza y la división. Entonces, mientras haya una posibilidad de construir democracia, mientras haya un anclaje cierto a un cambio democrático, Ujú. mientras haya una posibilidad de votar en libertad, yo creo que hay que mantenerla y tenemos que mantenernos firmes todos allí. Griselda, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Griselda Colina es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Vamos con algo de música, 7:30 minutos de la mañana, Collective Soul y El Mundo que Conozco. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos.